Bienvenidos a Jirci. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un vehículo experimental muy pequeño que, básicamente reventó los límites de lo que creíamos posible en el aire. Y ojo, no era un avión comercial ni un arma secreta, no, era un experimento puro, diseñado para responder una pregunta muy concreta. Vamos directos al grano con este número, Mach 9.6. Para que nos hagamos una idea, es la velocidad más burra que ha alcanzado jamás un motor que necesita aire para funcionar, casi 10 veces la velocidad del sonido. La pregunta que lo empezó todo, el motor de todo un programa de la NASA, fue: ¿pero cómo demonios se consigue algo así? Imaginaos la escena, finales de los 90. Los ingenieros aeroespaciales se habían topado con un muro. Habían exprimido al máximo las simulaciones por ordenador, los túneles de viento, todo. La teoría sobre el papel era una cosa, pero la realidad del vuelo hipersónico, eso era un territorio completamente desconocido y, sobre todo, increíblemente hostil. Y aquí tenemos la pieza clave de todo este rompecabezas, el scramjet. El concepto es sencillamente brillante. Es un motor que usa su propia velocidad para comprimir el aire. No necesita compresores, ni turbinas, ni ninguna de esas partes móviles tan pesadas y complejas de un motor a reacción normal. Pero, claro, aquí viene la trampa, la gran paradoja. Un scramjet solo funciona a las velocidades extremas para las que se diseñó. Probarlo en tierra era, prácticamente imposible. Y esta cita lo clava, lo resume a la perfección. La teoría, los laboratorios, todo eso estaba muy bien, pero solo te lleva hasta cierto punto. La única manera de tener respuestas de verdad, de validar décadas de trabajo, era construir un trasto, lanzarlo al cielo y ver qué pasaba en esas condiciones brutales para las que se había pensado. Y así, de esa necesidad, nació el programa HyperX de la NASA. Y su solución no fue construir un avión gigantesco, sino algo mucho más astuto, el X-43A. Un pequeño vehículo de investigación, sin piloto, que iba a ser como un bisturí de cirujano para atacar el corazón del problema hipersónico. Fijaos en el tamaño, ¿eh? Solo 3,6 metros de largo. El objetivo aquí no era que volara durante horas ni que llevara a nadie. Su única misión era ser un experimento quirúrgico, centrado casi al 100% en el motor. Era una máquina construida para volar durante unos pocos segundos, unos segundos que valían oro, y en ese tiempo enviar a tierra un auténtico tesoro en forma de datos. Y la forma de hacerlo volar era una locura. Pensadlo como una increíble carrera de relevos en el cielo. Primero, un bombardero B-52 lo subía a una gran altitud. Luego, un cohete Pegasus le daba el empujón inicial para ponerlo a velocidad hipersónica. Y solo entonces, en ese preciso instante, el X-43A se soltaba para hacer su trabajo durante unos segundos antes de caer al océano. Un ballet de ingeniería de una precisión milimétrica. Pero claro, como en toda buena historia de superación, el camino no fue un paseo, ni mucho menos. Como suele pasar con los grandes saltos tecnológicos, la historia del X-43A es una de fracaso, de aprendizaje y de una determinación, de hierro, para volver a intentarlo. El primer intento, allá por 2001, fue, ¿para qué nos vamos a engañar?, un auténtico desastre. El cohete que lo impulsaba perdió el control al poco de despegar y tuvieron que destruirlo en el aire. Todo el montaje, años y años de trabajo, acabó en el fondo del Pacífico. Un palo tremendo para todo el equipo. Y aquí viene lo importante de verdad. Aquel fracaso obligó a parar el programa durante 2 largos años. Pero ojo, no fue tiempo perdido. El equipo se dedicó a analizar cada byte de datos, a mejorar sus modelos por ordenador, a rediseñar los sistemas de control. Volvieron no solo con un vehículo nuevo, sino con un conocimiento mucho más profundo de la bestia a la que se estaban enfrentando. Y así llegamos al momento de la verdad, la remontada. Cuando el programa HyperX volvió al aire en 2004, estaba listo para demostrar que su idea era buena. Y lo hizo con 2 vuelos que, sencillamente, cambiaron la historia de la aviación para siempre. Y vaya si lo lograron. En un único año, en 2004, el programa no solo se recuperó del batacazo, sino que reventó todas las expectativas. Realizaron 2 vuelos que salieron perfectos y que se metieron de cabeza en los libros de récords. El 27 de marzo, el segundo X-43A ejecutó la misión a la perfección. El scramjet se encendió, funcionó como un reloj durante unos 11 segundos y alcanzó una velocidad de casi Mach 7. Por primera vez en la historia se había demostrado que un scramjet podía funcionar en vuelo. Historia pura. Y luego, unos meses después, en noviembre, llegó la traca final. El tercer y último vehículo apuntó todavía más alto y llegó a un pico de Mach 9.6. Una auténtica barbaridad que, a día de hoy, sigue siendo la mayor velocidad jamás alcanzada por un vehículo que respira aire de la atmósfera para propulsarse. A ver que sí, que igual parecen solo unos pocos segundos de vuelo, pero la cantidad de conocimiento que sacaron de ahí fue, monumental.
Demostraron que se podía mantener una llama estable dentro de un flujo de aire supersónico, que ya es una locura. Confirmaron que el fuselaje y el motor tenían que ser una sola cosa, y recopilaron datos sobre materiales y control de vuelo que han sido la base para todo lo que ha venido después. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este programa sigue siendo tan importante casi 20 años después? Pues porque su impacto no se hundió en el océano con el último vehículo. Su legado, su eco, sigue muy vivo en la ingeniería aeroespacial de hoy. Y es clave aclarar esto, ¿eh? El programa X-43A no se canceló. Al contrario, fue un éxito rotundo que cumplió al milímetro los objetivos que se le habían marcado, demostró que el scramjet era viable, y una vez hecho eso, su trabajo había terminado. Le pasó el testigo a la siguiente generación de programas para que construyeran sobre sus cimientos. Y estas son sus huellas, las lecciones que nos dejó. La idea de que el motor y el fuselaje son un único sistema integrado, eso viene de aquí. La necesidad de volar de verdad para encontrar las sorpresas que ninguna simulación te va a dar, también de aquí. Y el valor de esos pocos segundos de datos, que todavía hoy se usan para validar diseños modernos, pues también. Su influencia está en todas partes. Y todo esto nos deja con la gran pregunta para el futuro. El X-43A fue un sprint alucinante, unos segundos de pura gloria que demostraron que lo imposible en realidad no lo era. La pregunta que su legado nos obliga a plantearnos ahora es, ¿cómo vamos a convertir esos segundos en minutos y, con el tiempo, en horas de vuelo hipersónico sostenido? Si os ha gustado este viaje a los límites de la velocidad, ya sabéis qué hacer. No olvidéis suscribiros, dejad un comentario, dadle a me gusta y compartid. ¡Hasta la próxima!